Es la del año pasado, porque la de este año no ha llegado todavía. Me han comentado que eres un jugador de grandes partidos. Me dice, es muy bueno. Me dice, no se lo digas. Yo no iba, entre comillas, yo no iba a ser un juvenil. En teoría él me quería ser una persona, un jugador importante y tal. Sabina, mira. No sé, yo sabía. Sí, no, Sabina. Seguro, Sabina. no sé. Sí. Me espera que recuerdo que el primer partido fue con el Choferriol. Yo me acuerdo la que me dijo ayer. Calonge, están nominados. Ánimo ya de fotazas, que es un impetrosino. Pues porque ha cometido algún fallo de que a lo mejor en un partido de alto nivel no lo hago. Una expulsión. Bueno, senyores, ja en duim 10 amb aquest. És un orgull arribat a 10. No ho pensàvem mai, fent-ne tants, i gràcies a Déu la cosa ha funcionat. I vos vull presentar a qui tenc aquí de vora. No sabem si és dret, si és esquerrà. Si juga de central, de pivot, de mitja punta, no ho sabem. Va bé de cap. Té un caràcter, tothom diu que és brutal. Entonces vosotros vos presenta José Bueno, Bueno, ya más. del Players de Calviá, por si hay algo que no lo conoce. Sí, claro. Entiendo que todo el mundo que sigue un poquito Tercera División te conoce. Bueno. En castellano mejor. Sí, yo en castellano. Tú puedes hablarme lo que tú quieras. Yo te entiendo, pero yo para hablar castellano. Bueno, lo que solemos hacer lo damos en Twitch, para si alguien lo quiere ver en directo y no puede verlo en YouTube o quiere verlo ahora. Y luego este lunes que viene saldrá el de Carlos y este, si todo va bien, el otro lunes. Perfecto. O martes, depende, lunes o martes del editor, ¿vale? Repasamos tu trayectoria como futbolista. Vemos, empezaste, bueno, Benjamines en el Arenal hasta infantil. Sí. Bueno, empieza y luego te vas al CIDE. Sí, yo empecé de pequeño ya, bueno, yo he vivido toda la vida en el Arenal y bueno, empecé a jugar allí en las categorías inferiores y ya terminé infantil y Dani Paniza, que era el entrenador del CIDE, bueno, llamó a mi padre que quería que fuéramos para allá. Mi equipo, o sea, en la Arena siempre éramos un equipo flojete, que luchábamos por no descender y tal. Y bueno, que miramos de dar un paso adelante y vino Dani, el CIDE era ahora creo que ha bajado un poquito más, pero era un club puntero de la isla y decidimos cambiar de colores. Y ahí estás un año. Sí, ahí estoy un año. Bueno, empecé en el cadete B, que era el estudiante del CIDE con Dani. Sí. Y a mitad de temporada el cadete A, que lo llevaba Carlos Paniza, perdió jugadores y tal, y yo subí al cadete A con Carlos Paniza el resto de temporada. Y bueno, hubo una serie de discrepancias de entrenadores con directiva y tal, y Carlos Paniza se fue al Baleares, y creo que de este cadete B del CIDE somos 4 o 5 jugadores que vamos para el Baleares y vamos, prácticamente hacemos un equipo nuevo que fue cuando el Baleares empezó otra vez a salir hacia arriba. Sí. Y te vas de segundo año al cadete del Baleares y juvenil primer año. Sí, jugué el primer año que estaba nacional, que estaba, o sea, cuando Carlos fue a cadete A del Baleares, Dani Paniza era el entrenador del juvenil nacional del Baleares también. Entonces estuve en cadete A, repetí con Carlos, digamos, pero en el Baleares. Sí. Y el juvenil de primer año estuve con Dani Paniza en el juvenil nacional. Y estabas en el nacional. Sí. Y estuviste también un año en el juvenil del Baleares. Sí, en el juvenil nacional. Sí. ¿Y luego te llama el Sanfran o vas? Bueno, Carlos Paniza también va al Sanfran con Paco Esteban y pues creo que de ese equipo después vamos, de los que estamos en el cadete del Baleares con Carlos, creo que vamos 3 jugadores, que bueno, que uno estaba en la Peña Nacional, pero bueno, que nos volvemos a juntar 3 o 4 jugadores más en el Sanfran División de Honor. Bueno, era un entrenador tal que te, también, que te quería en su equipo. Sí. Y este año en juvenil, en el Baleares, ¿cómo quedáis? Creo que quedamos segundo o tercero, no recuerdo bien. ¿No subís? No, subió el CIDE y creo que nosotros nos quedamos por detrás. Segundo o tercero, porque creo que el Mallorca B también estaba por ahí, pero no recuerdo exactamente, pero nos quedamos por arriba a punto de subir.
Y te vas de segundo año al Sanfran de H. Sí, San Fran de H, sí. Y el entrenador era... Paco Esteban y sí, sí, segundo está Carlos Panizo. hemos Sí. dado un paso atrás, sí. ¿Y este año qué tal? Bien, hicimos un muy buen año. En casa prácticamente lo ganamos todo. Ganamos al Barça, empatamos contra el Español. Nos hacíamos muy fuertes en casa. Es verdad que fuera de casa nos costó más, pero salvamos la categoría sin problema. Y creo que no recuerdo exactamente cómo quedamos, pero ya te digo, la primera vuelta incluso nos llegamos a meter sextos, séptimos. Un buen año. Y cuando juegas con esta categoría, ¿te das cuenta del cambio de nivel? Hombre, es como, digamos, la categoría profesional de juvenil. Claro. Yo creo que cuando te enfrentabas a lo mejor a clubes como, por ejemplo, CIDE estaba, era nuestra liga, como quien decía. Pero después vas a campos como el del Español, el del Barça, la DAM, que era un club muy potente también en División de Honor. Pues ahí sí que había jugadores que marcaban más la diferencia. Iban más rápido. Sí, al nivel de ritmo. Recuerdo por ejemplo, jugar en casa con el San Fran Barça y tenemos un lateral derecho, Chisco Rodríguez, que es de Inca. Sí. Y lateral izquierdo era Grimaldo. Y era un avión, para arriba, para abajo. Y recuerdo una jugada de ir corriendo a Chisco al lado suya, incluso metiéndole la cabeza para ver si podía defenderlo. Sí, Chisquito. Sí. Pero sí, de verdad que ahí se notaba. Y cuando estáis en DH, porque no se lo he pedido nunca a ningún jugador, es normal que se te pase por la cabeza, hostias, voy a llegar. Bueno, a ver, no voy a llegar, pero sí, a lo mejor estoy cerca. Un buen año, que se den bueno, hacer un buen año, es la suerte, lo que tiene que haber en el fútbol para estar cerca. Es verdad que no es lo mismo estar en Nacional que en División de Honor, que como quien dice, compites con equipos de primer nivel como el Barça, el Español, Zaragoza, que también jugamos. Pero si te sale un buen año, el equipo que estábamos haciendo una buena temporada, ¿y por qué no? Pero es verdad que, bueno, por lo menos en mi caso yo sabía que era una cosa que era difícil. Sí, pero de repente estás en el Sanfran de H y te ficha el Murcia. Sí, eso también a través de, claro, ya en División de Honor representantes que tocan más a la puerta y bueno, sale la oportunidad de poder ir a Murcia y decidí ir para allá con un compañero del Sanfran, también Blay, que ahora juega conmigo también, llevamos desde cadete prácticamente juntos y bueno, fue un año allí y la verdad es que en División de Honor un buen año. Y ahí cómo iba, porque erais juveniles, ¿los pagaban o solo Sí, era...? sí, no, allí nos pagan, digamos, estudiamos una residencia, que no era del Murcia, era de estudiantes, pero tenía como una parte alquilada Al Real al Real Murcia, sí. Y vivíamos allí en apartamentos, creo que había 8 o 10 apartamentos. Y estábamos de juvenil, algunos de cadete y del filial también había un par. ¿Y ahí había alguien que os controlaba o...? Bueno, no es que nos controlaran en plan entradas y salidas, pero si nos portábamos, digamos, mal o, oye, llegamos a las 3, las 4 de la mañana, así que de todas formas nosotros creo que nos comportábamos bastante y entrábamos por la mañana, entonces tampoco queríamos liarlo. Y ahí el año futbolístico, ¿qué tal? Bien, es verdad que al principio no, a mitad, un poquito antes de la mitad, yo estuve un par de semanas que no jugué y es verdad que es un momento un poco difícil. Además, yo siempre he sido un jugador que donde he ido he jugado y es verdad que estar fuera de casa, no 2 semanas que no jugaba y tal, pues te entran un poco las dudas, eres joven, es difícil. Pero recuerdo ya después yo jugaba en medio centro ahí y un partido en casa contra el Atlético Madrileño se llamaba. Y volví a la titularidad porque los dos pivotes se habían lesionado. Jugamos un chico que no jugaba tampoco, bueno, que no solía jugar. Yo que volví a la titularidad y nos cascamos un partidazo los dos y a partir de ahí, pues No jugaste. muy bien, todo para arriba y bueno, cuando va todo bien, todo rodado, es todo más sencillo. Y luego acaba el año se te acaba la época de juvenil Sí. y cuando estás en el Murcia no hay nada... Bueno, es que hubo un problema, bueno, hubo un problema. Nosotros estamos allí en Murcia y bueno, el representante, oye, que para el año que viene, de cara al año que viene, no contamos con ellos, tal. Había problemas de pago porque nos dejaron a deber 4 meses. Y claro, cuando terminó la temporada, dijeron, mira, contábamos, de este juvenil éramos 5 de fuera. Y en teoría contaban con nosotros 5.
y cuando llegó el final de temporada, por los problemas que tenían de pago y tal, nos dijeron que querían, pero que no lo podían asumir. Claro. Y que iban a mirar gente de Murcia, de la casa y tal, que no tuviera tanto coste para ello. Que no era por lo que nosotros cobráramos, pero al fin y al cabo, del coste de que nos tenían que mantener allí, Claro. más lo poco que nos daban, pues era un gasto extra que no podían seguir pagando. Y entonces, pues ya, no sé, por tema de, no sé, no salió otra cosa y ya vine ¿Y aquí. no hubo ningún club de la zona? O... No, después ya no no, salió nada. y venís directos aquí Sí. y os llaman o sois vosotros que llegáis y... Bueno, a mí, el chico que me llevaba me dijo, he hablado con el ferriolense porque conocía al escalero y pues sí que, que veía que era una buena opción para el primer año de amateur jugar en tercera, coger minutos, experiencia y tal. Y bueno, creo que cuando volví de Murcia fui a entrenar un par de días con ellos y no, de cara me dijeron que querían firmar para el año que viene y yo no tenía nada más tampoco y decidí quedarme y ya está. Y te vas, que tenías 19, 19, sí. al Ferrio Sí. y estás 2 años en el Ferrio, Sí, en tercera, sí. y jugando... Bueno, cuando eres joven, es lo que digo, yo venía de jugar siempre, es verdad que al principio tú llegas, vienes con otro ritmo, bueno, como le pasa ahora a los chavales que vienen de por abajo, llegan con otro ritmo y llegas y, o sea, tú te ves bien, tal, y ves a uno y dices, "Buah, yo aquí voy a jugar, seguro, tal", y al fin y al cabo cuando estás en un equipo en tercera, gente un poco más veterana, que tampoco éramos un equipo muy veterano, pero 25, 26, 27, Sí, 28, llevaban esa diferencia, sí, se nota. tú empiezas muy bien, ellos empiezan al tran y al fin y al cabo cuando va pasando la semana se equilibra todo Sí. y la diferencia no es tanta. La confianza que el entrenador tiene con una persona que a lo mejor lleva 3, 4 años con él, 25, 26 años, no es la misma que tiene de un chaval de 19 años que acaba de salir de juvenil, que por mucho que venga del Murcia, del Madrid, del Barça, del que sea. Bueno, y los jóvenes de ahora quieren jugar, y si no Sí. se van o se cabrean Sí. o no... Sí. Porque no sois iguales los de antes que los de ahora. Sí, ahora es muy diferente. A ver, yo siempre, yo me considero una persona muy tranquila fuera del campo, pero es verdad que en el campo, pues, yo quiero jugar, yo quería Claro. jugar. Y es verdad que yo hay cosas que no entendía, que con el paso del tiempo ahora entiendo, pero que igualmente en ese momento yo decía, a ver, si yo he jugado, por ejemplo, el central, yo jugaba de central el primer año, si se ha lesionado o sancionado, yo juego y juego bien, ¿no? Yo bajo mi punto de vista juego un buen partido, siguiente semana pum, otra vez al banquillo porque este volvía. Y eso Son no cosas que yo no lo no entendía. entendía. Y es con el paso del tiempo y tal, he entendido que, o sea, el por qué. Al fin y al cabo, el entrenador tiene una confianza, son gente experimentada, gente que también era buena, no era que decías que no, es que hay una diferencia que yo soy mucho mejor, no. O sea, un nivel muy parejo. ¿Sabes? Ayer comentábamos un poquito lo mismo con Carlos, era cuando él sube el Andrade de preferente a tercera, que en tercera él le dan como un golpe de realidad de decir, ¿dónde vas? Hay que aprender, hay que saber estar. Igual que ahora un entrenador joven se enfrenta a él, claro, ese Carlos no es aquel. Claro. Ya tienes muchas más armas para que el joven que sube. Sí. Sí, al fin y al cabo es lo que digo. Cuando tú subes de categorías inferiores y tal, te piensas que en tercera ves a uno, hostia, este está gordete, el otro que no, este es muy lento. Y después cuando a la hora de competir es cuando dices, ostras, que cuidado, que parece que tal, no tal. Se coloca siempre bien, anticipa. Y quieras o no, eso se nota. Y la experiencia al fin y al cabo es muy grande. Y los 2 años en el Ferrio, aparte de jugar, no jugar. Sí, bueno, el primer año fue así, en plan, no jugaba, después volvía, ya hubo un momento que sí que jugué prácticamente todo, pero verdad que al inicio me pasó eso. Me acuerdo, a lo mejor recuerdo un partido, Rafael Ferriolense, y decir, está jugando, muy a gusto, tal, y el entrenador era Luis Espinosa, y cambiarme. Una botella por detrás de maquilla, siempre igual, siempre a lo mismo, pum, patada a la botella, yo con 19 años. Pero que son cosas que no ni controlaba, ni si le preguntas a Carlos, hay veces que tampoco las controlo. ¿Y tu compañero vino contigo al Ferrio también? No, él fichó. ¿Dónde fue Blaino? En Mallorca, pero. Él intentó fichar en Almería B, no sé si estuvo en tercera en Almería B. Incluso fue a hacer pretemporada en Norwich, creo.
pero no, nada, no quedó y no sé exactamente ¿Dónde jugó ese año? dónde quedó ese año. No recuerdo ahora, no recuerdo. No sé, creo que estuvo un año en Almería B, 100%, Mm. en tercera, y después, no sé, ya lo recuerdo después en La Soledad, digamos que era cuando el Sí, Playas, cuando- sí, la fusión. Segundo año del Ferrio, ¿quedáis? Los 2 años del Frío fueron muy parejos, muy parecidos. Jugamos muy bien, todos los equipos nos decían que bien jugáis, pero 0-1, 1-0, 2-0, perdíamos. Y luchábamos por no mantener la categoría. Y recuerdo un año, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, que la última jornada, Alaró, Ferriolense Alaró, a los dos nos bastaba el empate, empatamos y ya está. Y salvamos la categoría. Y después, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, los 2 años salvamos categoría. No, es verdad que jugábamos muy bien. De hecho, bueno, yo recuerdo también de los primeros partidos o primeras veces que iba a entrar al Ferriolense, yo me acuerdo de Murcia, típica, ¿no? Acumulamos en un sitio, cambio de orientación a la otra, y un día entrenando, un partidillo así, lo hago, ¿no? Y me acuerdo que Luis decía, no, pelotazos no, porque era un extremo de jugar, jugar y jugar. Que, o sea, yo encantado. Encima a mí, yo a lo mejor no me gustaba tanto, pero de hecho muchas veces ahora me gusta más. De hecho, muchas veces me peleo con Carlos porque siempre quiero jugar. Por arriesgar con el Sí, balón. sí. Pero bueno, a nivel de fútbol, la verdad que disfruté mucho. En el vestuario también éramos gente joven y muy bien, me lo pasé muy bien, la verdad. Y de ahí te ficha el Constancia. Sí, ahí yo iba a renovar con el Ferriolense porque tuve un par de ofertas, pero ninguna me parecía buena. Y recuerdo que Calero cogía el equipo y iba a quedar un viernes. José, que quedamos y tal, sí. Yo sí, sí, Alex, pero de momento yo sinceramente creo que me quedo, no tengo nada que me convenza, nada. Y justamente ese día por la tarde íbamos a vernos y me dice, José, que tengo al niño malo con fiebre, es que me acuerdo perfectamente, y no podemos quedar, nos vemos el lunes, lo dejamos para el lunes, no pasa nada. Pues vale, vale, Alex, no pasa nada, tal. Y ese mismo día me llama Menut. Menú. Menut, juega el Ferrolense conmigo, el Sí. profesor Javi Pons. Y me dice, tú, José, ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Tal? ¿Hago algo ya? A ver, tengo habla con Alex para verme con él, lo más seguro que me quede, ¿no? Que pues no te comprometas con nadie todavía, que te va a llamar alguien llanera de Constancia, que habla con él y te va a llamar tal. Mira, ya se le comuniqué a Alex, oye Alex, que mira, que me han dicho esto, quiero esperar a ver qué me ofrece, tal. Y bueno, hablé con Guillem, el proyecto deportivo me parecía bueno y no, decidí cambiar de aires. Y te vas a Inca y estás dos años Sí, también. sí, 2 años. Y el primero, Primero muy bien, hicimos un muy buen año, hicimos liguilla, jugamos contra el Logroñés. Creo que en casa perdimos 0-1 y vamos a Logroñés y perdimos 2-1, ahora me expulsaron. Una amarilla, una falta y la segunda una jugada que saca el portero de puerta y Paco Plata antes había pegado un codazo a uno en un saque de portero, el árbitro no lo vio y el chaval sangrando. Y yo creo que en la siguiente jugada yo pagué los platos rotos. Porque no, una jugada igual, el tío, nada, ni sangre ni nada, no le dice nada. Y me expulsó. y lo pagaste. Sí. Y no, igualmente el equipo siguió, hizo buen partido, pero al final, claro, al cabo, allí en Logroño, en un equipo tan grande, en Las Gaunas, todos ¿Quién, era más quién, difícil. quién estaba en Inca ese año? Juan Sergio Sanz de portero, Sí. Juan Camilo del Vinisalem, Juanito Vinisalem, Chisco Garí, Bernardo Sí. Rosselló, Toffol, ¿Verdad? estaba Toffol Torres, Oscar Navarro, Contreras, Paco Plata, Virgili, Era eso. sí, Buen- Chus Seco, es un buen equipo. sí, sí. Y bueno, llegamos hasta ahí, un muy buen año y nada, al final hicimos liguilla, pero no conseguimos nada más. Y luego el siguiente año, El siguiente año también ya fue un año más de transición, menos presupuesto del equipo y fue un año muy normalito, un equipo de mitad de tabla y sin más, un año y sin el, más. y el bloque, pero se fue mucha gente. Yo creo que ahí repetimos. Chisco Ari creo que ya tampoco estaba. Creo que quedó Oscar Navarro también se fue a Joseta. Y no sé qué Contreras, año. Contreras seguía,
Juanito, Menut creo que también. Creo que a lo mejor si hiciéramos una plantilla de 20, porque teníamos una plantilla corta, nos quedamos a lo mejor 5 o 6. Es un cambio Sí, grande. sí, sí. Y es verdad que a mitad de temporada fuimos al campo de césped natural y tal, porque claro, la bajada de presupuesto en teoría era para eso, para el Constancia volver al campo de césped natural y tal, pero no. Fue un año muy de transición. ¿Y qué preferíais vosotros? ¿Jugar en natural o en...? Hombre, es que el campo y el juego en el del Sallista, digamos, era difícil de jugar. Bueno, nosotros ya al fin y al cabo estábamos acostumbrados, no, pero yo creo que para la gente que venía de fuera era difícil. Nosotros al fin y al cabo entrenar todos los días allí y tal. Pero a nivel de fútbol, ahora por ejemplo vas al campo de Constancia y disfrutas. Sí. Es otro O fútbol. sea, No. como jugador preferís jugar ahí. Sí, sí. Yo siempre que vamos a un campo de césped natural lo decimos, es otro fútbol. Y No. puede ser que el campo esté un poquito mal, un poco mejor, pero las sensaciones y todo. A mí lo que no me gusta de ese campo es que es muy grande, hay poca gente. Sí, ya. En los fútbol Sí, moderno, sí. Claro, es verdad que 100 personas en el campo del Constancia no es lo mismo que 100 personas en Magaluf, por ejemplo. Porque al fin y al cabo está la gente tan repartida que parece que no va nadie. no, y 100 personas aquí en Mancor, no sé si has venido nunca al campo del Montaura, parece que está... y te encuentras Claro. cómodo. Sí, sí. Y ahí el año pasado fui, porque este año he ido a ver el Constancia, pero jugó Artificial. en el artificial y ya era diferente. El año pasado fue el día del Colla ahí dentro. Y dices, ¿para qué? Ya. ¿Para qué? Pero yo creo que a nivel del fútbol, o sea, a nivel futbolista, yo creo que el Constancia, por ejemplo, si el Constancia a nivel económico a una persona de Palma le ofrece 300 y un equipo un poco más 400, yo creo que el jugar en césped natural pesa. Y decide a lo mejor el Constancia, por eso, una diferencia económica. A ver, no digo de que sea 200 y 800, pero hay una diferencia, hay una pequeña diferencia económica. Eliges el campo. Y de hecho yo creo que sacan provecho también de eso. Me quedan de césped, queda el del Constancia, Poblense, Y Baleares y Mallorca no cuentan, Ya está, no los meto aquí, porque mira, el Baleares al final, cuando en el estadio antiguo, quitó el césped Sí. y puso el césped artificial. Sí, bueno, yo en los 2 años que estuve allí tenemos el césped artificial. Es verdad que es muy grande y tal, pero es verdad que era césped artificial. Hombre, te quitas un mantenimiento Sí. cada día. Es que es difícil mantenerlo. Claro. Porque este año, por ejemplo, fuimos a Pobla y estaba muy mal. Y cuando anteriormente habíamos ido otras veces y muy bien. Constancia, 2 añitos, y aquí arranca tu andadura en el Players de Calviá. Sí. Haces primero 4 años, del 17 al 21, Sí. Bueno, y aquí conoces a Carlos o ya lo conocías. Porque Carlos me intentó fichar en juveniles cuando yo. No me acuerdo si fue cuando fui a fichar a División de Honor al Sanfra o de cadete a juvenil, que él está en la Peñarroba. Ayer dijo que era su gran fracaso. Pues ahí me quiso fichar, yo decidí seguir o irme al Sanfra, es que no recuerdo exactamente, pero lo conocí de ahí y poco más. Y bueno, Armando, el presidente, es también amigo de mi padre, siempre ha insistido, ya cuando jugaba en la Soledad, José tiene que venir, quiero llamar a José, tal. Y, y nada, después del año ese que te dije de constancia, un poquito de transición, flojera y tal, pues decidí cambiar de aires. Y nada, ya conocí a Carlos ahí más a fondo. Y nada, ya pues el playa como en casa. Y el primer año que llegas, juegas, te cuesta. No, el primer año que llego me acuerdo que juego, a ver, yo no iba, entre comillas, yo no iba a ser un juvenil. En teoría él me quería bajar una persona, un jugador importante y tal. Es verdad que recuerdo que el primer partido jugamos en Sonferriol y no me acuerdo si empatamos o perdimos. El segundo tal y el tercero tercero o cuarto jugamos en casa contra Son Cladera, me acuerdo. Y pasar la convocatoria y pum, sin convocar. Bardo y yo. Y entre él, o sea, entre otro. Pero es verdad que chocaba eso, ¿verdad? Y me acuerdo llegar a mi casa con mi padre, que no me ha convocado. Digo, ¿este que se ha creído? Sí, este que se ha creído, que yo vengo aquí a jugar, a jugar. ¿Está listo? Digo, yo sí, de aquí me piro, ¿eh? Como empieza así. Y nada, al final son cosas suyas. Después lo entiendes y tal, pero es verdad que al principio también te choca, porque nunca me había pasado en plan de jugar a pub sin convocar. Encima 2 jugadores que a priori éramos importantes, como Bardo y yo.
Pero me acuerdo de esa reacción, para decirle a mi padre, ¿este que se cree? Yo, está equivocado conmigo, que yo aquí no voy. Estáis el primer año, ¿cómo quedáis? Bueno, es que yo soy muy malo para estas cosas, pero creo que el primer año, yo no sé, sextos, quintos, por ahí. Bueno, es verdad, ayer lo hablábamos, es que desde que está Carlos en el Playas y el Presi se ha metido, le ha dado una estabilidad al club que lo que decíamos, hay equipos que de repente meten, Carlos me dice que le decía al Presi, mete un poquito más de dinero y a ver si enganchamos. Dice, si hemos empatado con el Ibiza tal y cual, vamos a seguir así y algún año llegará a sonar. Sí. Pero si empezamos aquí a meter más, acabaremos cerrando el chiringuito y ya está. Y es verdad que el Playas, bueno, era Soledad antes, no, aquí no sonaba y ahora ya está metido como sois uno de los equipos Sí. referentes de la isla en tercera. Yo creo que han empezado a trabajar desde abajo, en plan, desde, o sea, de la directiva hasta los equipos y tal, y han conseguido una estabilidad y sin hacer un gran desembolso económico, porque es verdad que mucha gente está equivocada cuando no, en el playa se cobraba mucho tal. Yo creo que alguna gente, no, pero si sois el Europlaya, ¿qué dices, tío? Digo, sí, mira, tiene más presupuesto que nosotros. No, ¿qué dices? Está, no, bueno. Si aquí me han dicho que este cobras, digo, escucha, esto que te dicen que te cobran tanto es mentira. Esto, la gente habla de más. Es Y verdad después, que hubo una época que se decía, sí, el Playas con tal, ahora sí, veréis. y no quita que yo que sé, que viniera algún jugador, yo que sé, Chuseco, que venía a meter goles a dar ese, a lo mejor ese club que nos faltaba de goleador y que, yo que sé, que cobrar, por ejemplo, no tengo ni idea. Luego dijeran, oye, te vamos a dar 1.000 euros. No digo que no, pero que la mayoría o la media era toda la misma. Lo que pasa es que está el típico que cobra 200 y dice, no, yo cobro 500. No, ¿para qué? No lo sé. Pues de cara a la galería, para Para cobro. subir caché Pero al fin y al cabo la realidad era la que era. Sí, pero yo me acuerdo, se dijo esto del Europlaya, Sí. tal. Primer año, segundo año, también supongo que estuvisteis, porque los primeros años estabais siempre por Sí, ahí. yo, sí, bueno, yo solo recuerdo un año que no me acuerdo tampoco si fue el. No, después bueno, cuando volví de András fue cuando el año más que tuvimos ahí más flojete. Pero los demás creo que fueron de playoff, casi playoff, quinto, sexto, de ahí no bajamos. Bueno, estás 4 temporadas y te ficha el Andratx para segunda ref. Sí. Yo, bueno, el último año me acuerdo que me rompo el quinto metatarsiano ¿Mm? en enero, Esto es el año de Andratx, el año anterior. en playas. Sí, en playas. En enero me rompo el quinto metatarsiano, fui por la seguridad social, bueno, me indicaron, ya había un poco de COVID, bueno, ya había COVID, sí, ya había COVID, y optaron por un tratamiento conservador. Estuve 15 días fuera en Cayola, volví, me dijeron que es de 4 o 6 semanas, no me soldó el hueso y tal, y nada, decidí buscarme por fuera otros medios, hablé con el doctor Barrantes, me operé y tal, y nada, ya la temporada se me fue. Pero yo, el entrenador de Andrés era José Contreras, yo había coincidido con él en Constancia y bueno, un par de veces que ya me tentó. Y ese año, pues mira, la verdad es que yo estoy agradecido por eso, porque no jugué la segunda parte de la temporada y apostó por mi fichaje. Y me llamó Andrés, le ha dado un pasito más arriba y decidí aceptarlo y fui a Andrés. Y nada, la verdad es que a nivel de vestuario y tal, muy bien, pretemporada bien, muy a gusto. Prácticamente no había entrenado con el equipo, iba a tener dudas de no saber de confianza, de dolor y tal, y me sentí muy bien. Y es verdad que la semana anterior a empezar la liga, jugando un partido contra Manacor, amistoso, 2 minutos por ahí, iba a pegar al grupo a la banda y me pega me rompo el aductor. Bueno, pues ya empecé la temporada un poquito al traste. Llevas, Sí. llevas. Pero bueno, el equipo la verdad es que empezó bien, empezamos bien el año y bueno, poco a poco fui entrando y bien. Y ya después yo creo que estaba a bastante buen nivel y ya una de mis defectos, a lo mejor del carácter este que yo tengo, que
que tú creas que soy una persona tranquila, después del campo me transformo un poco. Y yo creo que tomó José un par de decisiones yo no estaba de acuerdo y fui a hablar con él y bueno, él me dijo unas cosas que yo no las compartía y pues claro, yo entendí que tú me estabas, porque tú me estabas diciendo unas cosas que yo veía que bajo mi punto de vista no eran reales. Entonces pues yo decidí irme y ya está, a partir de ahí pues, ya era febrero y no pude fichar por nadie, tuve ofertas de preferente que era donde podía fichar, en tercera no. No podía fichar. Tuve varios equipos de preferente para fichar y me lo pensé porque ya no soy así. Si no, estoy a punto de fichar por Santa Catalina. Allí estuvo el entrenador, me insistió mucho, aparte de su propuesta de fútbol me gustaba, pero no sabía si iba a tener las ganas como de ir a entrenar todos los días, no sé si me iba a faltar motivación, también decía, a ver, a lo mejor me tomo descanso, desconecto, me gusta jugar a pádel, juego a pádel y al final al cabo decidí no hacer nada y retomarlo al año siguiente. Y aquí ya eso me imagino que ya ibas hablando otra vez con Carlos para Sí, volver a... claro, yo cuando me voy de András, le digo, oye Carlos, que mira, me he ido de András. ¿Qué dices, tío? No, sí, me he ido, me ha pasado esto. Y nada, hablo con él, venga, pues sí, vente a entrenar, tal, también me llamo Guiñaneras, José, que he visto que te has ido de András, tal, a ver si podemos fichar, porque tenemos una baja de un jugador de larga duración, a ver si así podemos fichar. Bueno, sé que miraron por activa y por pasiva, pero la norma decía que por mucho que hubiera un jugador de larga duración, tenían que fichar un jugador que estuviera de baja antes del 1 de febrero. Claro, yo creo que eran 2, 3, 4, 5, 6 de Ya febrero. pasaba. Ya pasaba. Y nada, no pude fichar y ya. Y de ahí hasta el día de hoy en el playa, Playa. sí. Nada, yo ahí estoy por mi casa. Hombre, Sí, donde has muchos años, estado- mucha confianza con Carlos, estoy a gusto, el vestuario, la gente, prácticamente desde que empecé hasta ahora, pues a lo mejor hay 5 o 6 jugadores que seguimos allí, nos llevamos bien. Como estoy a gusto, pues nada, estoy allí, sigo y... ¿Y vas a seguir? ¿Tienes pensado seguir muchos años en el fútbol? No sé, el otro día, por ejemplo, dije a Carlos, digo, mira, este año va a ser mi último. Le dije. Y ya de opinó, ¿cómo que va a ser el último tal? Porque es verdad que habíamos tenido un bajón a nivel deportivo competitivo este año, pero no era solo por eso, era un poco por sensación, no sé. Y es verdad que no me quiero marcar este año el último, el año que viene va a ser un poco en función de cómo vaya todo. Te saldrá un día y dirás, Sí, de sensación. acabo. Lo mismo, hoy digo, oye, este año el último. Y termina temporada y digo, hostia, porque el último me veo con ganas Quiero para adelante, sí. continuar. Y a lo mejor es dentro de 5 años, no lo sé. No me marco un plazo. Pero quedarte en Playa de momento sí. Sí. No, yo estoy bien, a ver, allí estoy a gusto. Tú vives en Palma. Vivo cerca de la Arenal, en Esa Torre. Bueno, pues Autopista, sí tengo Autopista. media horita, bueno, Autopista. pero bueno, es que desde cadete que yo siempre vivo en la zona de la Arenal y tal, he necesitado coche, hay mucha gente que me dice, no te da pereza ir hasta allí. Estoy acostumbrado, yo para ir a cualquier sitio necesito el coche, ¿no? ¿Hoy entrenáis? Sí, ¿A qué hora? a las 7. Claro, va a llegar tarde. ¿Vale? Ya lo sabes, ya lo he avisado. No, bueno, si fueses como él, no llegas. No. Porque estaba mi mujer con el niño ahí, que me tengo que ir. Producción dice que acabamos. Sí. Pues, bueno, acabamos aquí un poquito tu trayectoria. Voy a decir que Carlos me dijo que no te lo dijese. Me dice, es muy bueno. Me dice, no se lo digas, pero. No se lo digas, pero. No, porque después me dice que me lo creo demasiado. Eso sí, me han comentado que eres un jugador de grandes partidos. Bueno, eso que te ha dicho él, ¿no? Y otra persona. Sí, porque después, por ejemplo, la semana pasada fuimos, esta no, la anterior, en casa contra el San Jordi. Y es verdad que hice un partido bastante regular. Pero yo lo sé, yo lo admito, yo no... Y claro, él dice que contra los equipos buenos que rindo y contra los equipos de... No, Vas a unos 60. sí, que voy al tras.
Y es verdad. Pero es verdad o es la sensación que da. No, a lo mejor es verdad que a veces tuve esa sensación, pues porque he cometido algún fallo que a lo mejor en un partido de alto nivel no lo hago, pero yo creo que es a nivel mental, pero sin querer, no queriendo. Pero es verdad que es una cosa que yo creo que he ido mejorando, quitando que algún día lo haga, pero que me tomo los partidos como si todos fueran igual y... Sí que me dijo Carlos el partido que haces contra el Mallorca B. Que Sí. estaba Aguirre en la grada. Sí, pero bueno, eso yo creo que fue un partido que a nivel de equipo nos marcamos un partidazo todos. Que también son Bibilonia, el Mallorca B, De central, sí. sí, juega de central con Blay. Cuando, cuando tú empiezas un partido y tienes sensaciones, te salen las cosas y tal, todo el equipo responde, es mucho más fácil al fin y al cabo. Y es verdad que ese día, pues, hay días que tú estás, el otro no está, y ese día estábamos todos. Y es verdad que disfrutamos, ya te digo, el césped natural, ver al Mallorca B sufriendo detrás tuya, que normalmente era al revés. Pues yo creo que nos marcamos un partidazo todos. Es verdad que muy bien, todo muy bien. Antes de empezar a las preguntas, porque luego se nos va a olvidar, quiero a ver si me puedes contar la historia, esto me lo ha pedido un amigo tuyo, de una expulsión y al final la liasteis con el árbitro, era del contrario la expulsión de un amigo tuyo, que el árbitro era expulsión y le mentisteis que era que pedía cambio de banda. Ah, Federito, sí. Creo que el Liner es un amigo nuestro, era amigo nuestro, y creo que metimos gol en casa contra el Constancia, ¿verdad? Ahí contra el Josetense. Y Pedro, además estaba el vídeo, se veía claro que hace así. Un robo. El robo. Dice, no, que. Y bueno, que decía que él dijo al final del partido que no, que hacer este gesto con Nico López era como que los bandas se cambiaran de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y bueno, por ahí arreglamos un poquillo, pero bueno. Ya. Le metieron un par de partidos. Sí. Dice, no, es que tenían que haber metido 12. Sí, pero lo arreglamos. Es verdad. Además que estaba el vídeo, me acuerdo. Yo creo que en aquel partido el canal de Playas retransmitía los partidos. Y es verdad que se ve en el vídeo, claro, que además que en dirección a medio campo, a la cámara, así. O sea, nada. Pedro es caliente. Sí. Y nada, la verdad que decía, no es por esto, es porque esto significa que Nico López quiere que cambiemos las bandas. Desastre. Pero bueno. Bueno, también me han comentado esto, tu carácter, que eres durísimo. Pedro es igual, en esto es igual, te gusta competir, te gusta jugar. Sí, no, a ver, a mí, yo por ejemplo, cuando era pequeño me decían, vamos a jugar al parque. Vale, pues si vamos a jugar al parque de fútbol, vamos a jugar a fútbol, no vamos a hacer De hecho, muchas veces me cabré los entrenos cuando típico vamos por partido, que la gente no tal. Sí, que... Escucha, para hacer esto yo me voy a mi casa, prefiero irme a mi casa. Y es verdad que me gusta competir y cuando se va a hacer algo, a hacer eso que se va a hacer. Es decir, vamos a entrenar, vamos a jugar. Que no quita que yo muchas veces a esto me hago por cachondeo. Pero es verdad que de lo normal me gusta, ya que voy, a aprovecharlo. No. A Pedro le dije, porque yo a Pedro lo conozco, yo he jugado a pádel con él y él insultarse a sí mismo, ¡hijo de puta! Y yo, mira, yo no me insulté. No, y se lo decía él, y le digo, tú al final, tu carácter, sois jugadores así, yo los quiero siempre en mi equipo. Digo, pero entre semana debe haber un día que eso es una putada para un entrenador. Sí, es verdad que, por ejemplo, con el paso de los años, al fin y al cabo también te hacemos mayor y cambias un poco, pero yo recuerdo, o sea, de prácticamente entrenar como jugar. Yo a lo mejor en mi entreno, si me tenía que tirar en segada por alguien, me tiraba y un balón dividido yo iba a muerte, pero con los años pues ya no metías a lo mejor tanto la pierna, o vas, o ya no llegas. Pues ese balón que antes iría, digo, hoy no voy, que tengo que ir mañana. Exacto, pero o a trabajar también. Sí, la verdad que eso he cambiado bastante a nivel de entreno, eso de decir, a lo mejor empezamos un entreno típica posesión y te están bailando y yo sé coger alguna escucha, vamos a bailar, y allí a empezar a volar, pierna, gente. ¿Y con los jóvenes qué tal? Bien, a ver, yo ahora con los jóvenes lo que hemos comentado a lo mejor un poquito antes, que vienen diferentes. A mí, el primer año en el Ferroviense me decían, José, los jóvenes, la portería. Me lo dijeron el primer día
Y ya me lo volvieron a decir en toda la temporada. Los ronditos, vengan los jóvenes dentro. Primer día ya me lo volvieron a decir. Y ahora hay que ir detrás de ellos. Oye, la portería, oye, balones, oye, tal, oye, el rondo. Me acuerdo una vez que en una pretemporada, venga los jóvenes al rondo, tal. Segundo día, tercer día, vengan los jóvenes al rondo. El cuarto día, vengan los jóvenes al rondo. Y coge uno y dice, no, hoy los veteranos. ¿Cómo? ¿Cómo que los veteranos al rondo hoy? Venga, va, métete para adentro, anda. Pero es verdad que a nivel de eso, de actitud, es un poco bien diferente. Empezamos por las preguntas. Bueno, esto es una pregunta. El fútbol actual es como los jóvenes, ha cambiado. Sí. Cuando tú empezaste seguramente en el Ferrio, tal y cual, cuando llegaste, no es el mismo fútbol. Y si miras un par de años más atrás, no es el mismo. Yo creo que va un poco también con la edad. Yo creo que antes los equipos de tercera eran mucho más veteranos, gente que iba a competir, se ganaba mejor el pan, pero yo creo que cambia un poco en ese sentido. Que la gente antes aguantaba carros y carretas, ahora ya no tienen ese aguante, no les compensa tanto y a la mínima deciden y lo dejan. Y yo creo que en ese ámbito sí que cambia bastante. A lo mejor antes era más competitivo y ahora es un poco más, sin dejar de que haya partidos que no tal, que es un poquito más vistoso a lo mejor. Pero yo creo que no creo que haya, a lo mejor el nivel ha bajado por lo que te digo, que antes un jugador, yo qué sé, yo llevo 11 años en tercera y ahora pues a la mínima hacen 3 4 no les compensa, prefieren trabajar, amigos, torneitos, se lo pasan bien y lo dejan. Entonces ese jugador que a lo mejor podría haber estado, como antiguamente, estaban 15 años en tercera, 12 años, lo que sea, en tercera, pues este jugador hace 3 4 pum, se va. Entonces deja un puesto libre para un chaval que sale de juvenil. Yo creo que por eso a lo mejor ha bajado un poco el nivel o la forma de jugar. También A lo mejor antes, perdón, yo creo que a lo mejor antes te exigían más ganar a nivel de económico y tal, y ahora pues a lo mejor pues ya no te exigen tanto. el nivel económico, el tema económico ha cambiado mucho. Luego, antiguamente había pocas cosas que hacer y era Sí. fútbol, fútbol, fútbol. Y ahora un joven no juega, se va o no, tranquilo, me iré a Mancora a jugar con mis amigos. Sí, sí, O el Josetense tiene un segundo equipo, jugaré con ellos 2 días y si voy, voy y si no. Y antes no, antes técnicamente me imagino que eran peores, bastante peores que ahora, sí. más que nada porque ahora llevan más años entrenando el fútbol base que antes, el césped ha mejorado mucho al jugador, Sí. lo que pasa que la intensidad, la actitud y esto, las ganas, no es el compromiso, que es muy importante, Sí. no es el mismo. No, yo es lo que digo, creo. Yo de repente antes un jugador, bueno, ahora mismo un jugador de repente, no, ya no vengo más. ¿Cómo que ya no vienes más? No, porque yo creo que ya no me compensa, estoy perdiendo dinero, no sé qué. Yo creo que eso antes no se veía o era más difícil verlo. No, es una de las cosas que yo creo, por ejemplo, sí que eso, por ejemplo, ha cambiado bastante. Sin mencionar a Carlos, ¿qué entrenador ves que es el... Bueno, si quieres mencionar a Carlos, pero como no me gusta meter en jardín, que es el mejor del fútbol balear. Y dices, hostia, este mister, tal... A ver, es que yo, por ejemplo, yo he estado mucho tiempo aquí o sea, yo toda la vida aquí en Mallorca, pero tampoco es que haya tenido muchísimos entrenadores, porque al fin y al cabo llevo 7 temporadas en el Playa y tal. Al fin y al cabo, por méritos, o por buena trayectoria, me quedaría con Carlos, obvio. Y en Llaneras, porque yo creo que fueron, a mí, 2 años que estuve con él, creo que me pareció un entrenador muy válido, un tío que iba al grano, en plan, hay que hacer esto, y esto van a hacer esto y esto, sin rodeos, de frente, y además con conocimiento muy bien. Ojar Troya al final como en el Polense lleva toda la vida allí. Y bueno, yo me quedaría casi con Carlos y en Llaneras, que es de los que haya tenido, y de lo de fuera me atrevo a quedarme con Troya. Carlos, te ha dicho, ¿eh? Te ha dicho, tranquilo, te ha dicho. Por compromiso, Define- esto no sabe. Defíneme a Carlos en una palabra. La que piensas, dila. Raro, Raro. raro. Es un tío raro. La dirías otra. ¿Cuál? Personaje. No, también. Raro y personaje van de la mano casi. No, es.
currante. Sí, no, a ver, es que tampoco quiero decirle mucho para que no se lo crea, ¿sabes? No, Pero, no, no, no. pero yo creo que es un entrenador muy completo a nivel de todo, de fútbol, de como persona, muy general. O sea, yo me llevo muy bien con él, pero he aprendido muchas cosas de él, sigo aprendiendo. A nivel de fútbol, creo que domina muchos conceptos y aparte de eso, que aprendes de él como persona en un ámbito fuera del fútbol y de la vida, ¿no? Así que yo me quedaría con eso. Lo que hacen por jugar, ¿eh? Yo No, es no, verdad, no, es verdad. Es sí. verdad, es verdad. También te digo, las tengo y las he tenido con él, ¿eh? Lo sé que Las en tengo el y vestuario habéis tenido las tengo. Pero, por alguna. ejemplo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, un entreno. Digamos que yo estaba en la parte del equipo, que el equipo en contra que íbamos a jugar. Y él quería que hiciéramos una cosa. Y decía, a ver, quería que pegáramos un pelotazo. Y decía, a ver, si me vienen a presionar, pegaré el pelotazo, pero si no, jugaré. Claro, Y yo jugaba. ¿Qué he dicho que hay que pegar? Pero escucha, pero si no viene a presionar, ¿qué hago? Pego pelotazo igual, tal, claro. no sé qué. Digo, esto no, Carlos, esto no sé qué, no sé cuánto, esto no vale para nada, no sé qué. Pepe, vete a la ducha. Y yo cogerme, iba a la ducha y al día siguiente no pasaba nada. O sea, con él, digamos que tengo la confianza de que él me puede mandar a la ducha y al día siguiente ser tan amigos. O sea, no. Pero al fin y al cabo es eso, tantos años nos conocemos. Él tampoco es ya el que era. También recuerdo este año un día que decíamos, verás la bronca que va a caer a los jóvenes. Mañana preparados, que va a caer bronca, tal. Y cuando llegó la bronca no fue nada. Dije, tío Carlos, estas broncas ya no son las que eran, Sí, ¿eh? no, te estás. Vamos, bueno, para vivir del fútbol se tiene que salir de Mallorca. Sí, a ver, y yo creo que sí. Aparte, yo creo que vivir el fútbol, la gente, o sea, o ser futbolista, Mm. creo que cuando somos pequeños nos pensamos que ser futbolista es jugar en el Madrid, en el Barça, en primera. Y yo creo que ser futbolista es vivir del fútbol el mayor tiempo posible y que después del fútbol tenga una estabilidad o que te dé no sé, para invertir en algo, para montar algo. Y eso es ser futbolista. ¿No? Ser un futbolista de segunda división, de mitad de tabla, tal, para mí es ser futbolista. Yo creo Claro, que sí. es una cosa que de pequeño no entendemos o nos creemos que ser futbolista es jugar en primera división en el Madrid. O incluso como otra gente que va pues eso, a Polonia, a países de fuera, a Grecia. A mí eso es ser futbolista, vivir, a Sí, ver, no para que te dé 800 euros, 1000 euros al mes y que al final de 30 años, o sea, cuando tengas 30 años, decir, ostras, sí, he vivido el fútbol, pero no tengo nada. ya no Eso sé. no, pero Pero ahí es lo complicado, porque los jugadores que juegan en segunda, que no ganan millones de euros, es ahí donde tienen que ser listos sí, y buscar comprar casas para alquilar, para cuando terminen. Bueno, está, no sé si Pedro Mairata sí, subió la Almería a Primera División y luego fue capitán del Nasti, muchos años en segunda. Se sacó dos carreras sí, y ahora trabaja. sí, sí. Pero es un tío con la Sí, cabeza por ejemplo, bien. yo en András coincidí con Kevin García. Mm, Fue en Mallorca, primera, se fue a Grecia y tal. Hizo su dinerito, vino aquí, vive en Andratx, creo que vive. Se compró la licencia de taxi en Andratx. su suegro viene mucho. Y mira, es una persona que ha vivido el fútbol y yo creo que ahora pues se trabaja para mantener su vida, pero así futbolista, Mm. creo yo. Pero luego decirles eso, que Kevin ha jugado arriba y ha jugado, no sé si fue a Chipre también, o Turquía, o Grecia, Grecia. estuvo por Grecia. Claro, pero luego hay muchos más años detrás Sí, de. claro. Él, por ejemplo, yo que juego con él, es una persona que tenía los pies en el suelo. Venía a entrenar y veníamos su cochecito. No, seguramente cuando recibió su primer sueldo, no dijo, hostia, me voy a comprar un Lamborghini. Yo Mm. tenía los pies en el suelo, hostia, mi primer sueldo, tal, me voy con mi cochecito, tal. Que yo creo que es un problema a lo mejor de los típicos jugadores, a lo mejor que salen ahora de segunda o tal, que, hostia, 100.000 euros, uff, se compran el coche antes que la casa. ¿Qué Claro. dices? Y luego los. Y luego tienen que venderlo porque no tienen Claro. ni. Ahora mismo, si te llaman de la península, No, yo no me iría. A ver, no me iría. hombre, depende Claro, también. exacto, sí. Segunda red, no. No, me tendrían que dar mucho dinero. O
sea mucho. Al fin y al cabo yo aquí ya tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi novia, la niña, es muy difícil salir. No sé, Te tiene que tiene ser que compensar mucho, mucho. sí. Es porque, claro, en Baleares, Ibiza, Baleares, Mallorca, porque Andratx tú lo has tocado. Sí. Un jugador del Andratx no vive del No, no, Andratx. no. Sí, sí, no, no, totalmente. Yo ya digo, tendría que ser algo muy bueno, o que sí, que cuando tienes un trabajo estable aquí es No difícil es- salir. a lo mejor si te pilla joven, que Sí, dices, no, hey, yo siempre lo digo, si volviera atrás, bueno, hubiera salido de España a jugar a fútbol, a vivir lo que sea. Siempre lo digo, ¿no? hombre, es que se han abierto fronteras, a lo mejor lo que ha dicho Polonia o Emiratos, Sí, que un representante. sí. Mira ahora, ¿quién era el del Constancia que se fue a jugar está en Polonia? No me acuerdo. Salió el otro día, no sé, no quiero decir un nombre por no equivocarme. Y si haces un buen año ahí, luego Sí, se puedes puede. pasarte. Sí, No sí, sé sí. el que cobran un jugador en Polonia, pero en primera división deben cobrar algo. Sí, debe volar bien, no, no te puedo. Tres jugadores que hayan jugado contigo, que hayas visto y dices, podían Pues, a haber. ver, yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en el equipo que es Sarmiento. Para mí es el mejor jugador que yo he jugado. A nivel de técnicamente, tácticamente, de saber de fútbol, leer, un jugador muy completo. A lo mejor le falla en su momento la madurez o defensivamente que no da, pero tú ahora lo ves y si él quiere, jugador total. También me quedaría con Dieguito, de Polense, Diego Martínez. Coincidí con el András, que ahora sí que ahora él está en esa Puebla. Ha vuelto ahí. Sí, y también me pareció un jugadorazo. Los dos, siempre lo he dicho, los dos mejores jugadores que yo he jugado son ellos dos. Y un tercero, O si te quieres quedar en dos. no, me puedo quedar con ellos dos, con Llabrés, que Llabrés Mm. también, muy buen jugador. Paco Plata, son jugadores que yo creo que son de lo mejor Que tú los que... has tenido al lado y Sí, dices, sí, sí, delantero. tela, A Paco, por ejemplo, podías tirar una lavadora que la ha bajado. también tiene un carácter difícil, pero al fin y al cabo él también es de la Arena, yo lo conocía, bueno, no coincidimos, subíamos juntos en el coche pero es verdad que como jugador, muy bien. Pasa que, claro, tenías que darle los balones a él. ¿Con qué tres jugadores, supongo jugadores compañeros, te irías a cenar? Que supongo que te vas con algunos Sí, también. a ver. Del fútbol, de mi equipo, por ejemplo. Que haya de tu equipo, que hayas jugado, que digas, no, no, con este y este me voy a cenar y a tomar cuatro gin Es tonics. que yo me llevo bien con mucha gente. O sea, por ejemplo, con Marco Rey es uno de Mm, mis mejores amigos. El portero de todo el Barcelona mm. también son jugadores, que los he conocido en el fútbol, pero son amigos míos. Entonces, si meto yo todos, son dos de los que me llevaría. Con Blay llevo toda la vida con él Claro. y vaya donde vaya, me meo Es con él, que, ¿sabes? es que el tema, esta pregunta a Carlos o a Nico es diferente a ti, porque tú eres parte del equipo, os Sí, ducháis juntos, sí, un entrenador es el que te sienta, el que dices, "Oh, sí, es diferente. sí, Te podrías ir con muchos. sí. Vosotros en el Playas sois equipo, porque esto pasa más en regional que en tercera, algunos de cuando acaba el entreno quedaros ahí en el bar a tomar una caña, tal, o los ducháis. No, nosotros somos más a lo mejor de algún día, oye, esta semana, bueno, a lo mejor los viernes hacemos algún ejercicio, que Carlos, venga, veteranos contra jóvenes, o un equipo contra otro, el que pierda trae merienda, tal. O venga, los veteranos vamos a traer merienda, no un jueves, un viernes, que después de entrenar, quedarnos. Aparte entrenamos a las 7, 8:30, mucha gente, hay gente que entrena, niños Mm. antes, mucho tiempo fuera de casa y tal. En el campo de playas no tenemos ese bar que a lo mejor puede haber en otros clubes, en atrás, por ejemplo, que pasaría del vestuario prácticamente tenías que Ya pasar por que el bar. en Mancor pasa lo mismo, Y yo creo que eso, por ejemplo, es una cosa de las que falta allí, pero es por eso, porque no está el bar tampoco, porque mucha gente dice, no, si estuviera este bar abierto, pues yo me quedaría los jueves, porque los jueves normalmente no solemos quedar. Pero al fin y al cabo vamos a cenar y somos Carlos, el delegado, algún día viene el fisio y tres o cuatro más.
¿Y cenas de equipo hacéis muchas? Es verdad que cada vez hacemos menos, o sea, hacemos menos. Hacemos la de a lo mejor una más a principio de temporada, Navidad, y después ya rara es la que hagamos por... ¿Y la hacéis ahí en el club o No, buscáis? buscamos algún sitio, o alguna vez alguna torrada. Por ejemplo, en pretemporada hicimos 2 asados y que allí hay como torradoras y tal en playas y lo hacemos. Pero es verdad que cada vez se hace un poco menos. También es que es difícil porque somos más padres, tenemos que coordinarnos con nuestras Claro. mujeres, los niños. Es difícil, más difícil en el tema de hacer comidas o cenas. ¿Te ves entrenando? No. Ni niños, No, ni... no, 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 a mí no me... Una cosa que no me... ¿No te lo han pedido en el plan? ¿Te gustaría entrenar el Sí, infantil o...? años atrás sí, pero no, es que a mí me gustaría ser entrenador, pero para competir, ¿sabes? No me gustaría ser un entrenador formador. O sea, Que yo entiendo que hay mucha gente que le gusta y que es lo bonito. Pero a mí, ya tendrías que sacarte el nivel 3 y pegar a sí, preferente. sí, no, o juvenil o cadete, pero alguien que le pueda hablar ya de tú a tú Sí. sin adornar palabras y decirle, tío, espabila. No, No, ahora con los juveniles ya alerta ya, también, ya, ya, ¿eh? sí, 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 sí. Pero que sea diferente, que con los niños tienes que andar un poco más con pies de plomo. Se la dice a Carlos. ¿Tú crees que un entrenador puede ser amigo de sus jugadores o jugadores amigo del entrenador? A ver, yo creo que sí, si se sabe diferenciar. Porque a ver, por ejemplo, Sergio Sanz es amigo mío. Si sabes separar lo que es el fútbol de lo que es la amistad, sí, que es difícil, que no eres capaz, pues yo creo que no puedes ser amigo del entrenador. Yo también creo que no es lo mismo. O sea, de ser entrenador de tercera, lo digo en cada vídeo, o regional. En tercera, tú a lo mejor porque llevas 11 años jugando en tercera o tienes un carácter duro, pero a según qué jugador le dices, hey, no juegas esta semana, yo soy tu amigo, no juegas, y va a jugar ese. Y dices, si se ha fallado un entreno, tal igual, no, pero yo quiero que juegue ese. Ah, Y en tercera se callan. Eso lo haces en regional. ya, Yo tengo que venir sí, aquí. yo creo que es por eso que tú dices. Al fin y al cabo, vas a un tercera y no te ponen, no te juegas, oye, escucha, es por esto. Y en regional como que la gente se lo toma más a hobby, o sea, Sí, no hobby como, al fin y al cabo, para mí también es un hobby, pero más ir a jugar con los amigos, a pasar el rato y tal. claro. Y decir, oye, si yo a lo mejor no juego en tercera por estas cosas, me he venido a regional porque estoy con mis amigos, vengo a entrenar y a lo mejor ellos creen que se va a premiar eso en regional. Creo que por ahí sí que puede ser diferente. Bueno, para ir terminando, llevamos una hora. Pasa rápido el Pasa tiempo. rápido. ¿Comida ahorita? Eh, yo cuando voy a veces a casa de mi madre me dice, ¿qué te voy a comer? Huevos fritos con patatas. Un clásico. Una canción. Una canción. Zapatillas del Canto del Loco. No me acuerdo la que me dijo ayer. No, yo siempre O sea, Coldplay. alguna de Sabina te diría. Sí. Sabina, coño, mira. No sé, yo Sabina Sí, sí, no, no, Sabina, seguro, Sabina. Sí, es sí, un sí, friki sí. de Sabina. Me dijo Sabina, sí, sí. ¿Una peli? Un ciudadano ejemplar. Qué buena. ¿Eres de libros? No, no suelo leer. Pues no te pregunto por No, lo no, mismo. no, no, no. ¿Barça, Madrid? Betis. ¿Ni Barça ni Madrid? Yo soy del Betis. Y es verdad que en la época de Messi era del Barça por Messi. Pero yo soy del Betis. Pues ya, Messi, Cristiano, Messi Sí, 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 100%. sí, sí, sí. Y Federer, Nadal. No, Nadal. Nadal. Es verdad que la elegancia de Federer, pero desde pequeño Nadal, encima de Mallorca, hemos mamado mucho Nadal. Um, Tienes que nominarme a quien tú quieras Eh, que sea, que pueda venir, ¿eh? Voy a nominar a Jaume Calonge del Porreras, que está de moda. Sí, el miércoles viene el Mister. Pues Calonge. Díselo, díselo. Calonge, estás nominado. No, Buque, él me va a entender. no sé si ha venido nunca a Mancor, pero si no, oye, es otra Yo le forma. paso la ubicación. A lo mejor ha venido. Pues,
No sé si habrá jugado en Mancora, ¿no? Tendrías que venir un día a jugar aquí. Sí, es que está un poquito lejos, ¿eh? ¿Ves? El campo del Génova, lo Sí. mismo. Ah, Balón aquí, balón aquí, balón aquí, balón aquí. Pum, entretenido, pues. segundas jugadas y codos a tope, saques de banda, saques de puerta. Fútbol de barro. El otro día vino el Collerense B, Ah, sí, sí. me encantó. El jueves pasado, que sí. Sí, me encantó. Lo que pasa es que jugar aquí es difícil. Y perdió, ganamos 2-1 el Montaura. Y luego otro equipo que vino a jugar fue el Escolar y perdió. Y vino el Calviá y el Villafranca a ganar y ganaron. Claro. Porque es muy pequeño. Delante, la parte de la ofensiva del Colle, a mí me parecen una barbaridad. Bien trabajada, la parte defensiva no. Pasa que aquí, si no hay espacios, los de Mancoya saben, Ya, saben dónde van. saben de qué van. Y en cambio vino el Calviá a trabajar, pum, pum, pum. Sí, yo Y me acuerdo de jugar con trofeos que se juega en verano aquí en Llaneras y su hermano, que estaba en el Génova, Ujú. este de Llaneras. Y se Jugaba el juega. trofeo este de verano. Es decir, aquí, balón que venga, balón que para arriba. Y parecía eso, para arriba, para arriba. ¿Verdad? ¿No? Y aquí dos jugadas de estrategia. La segunda, el que gana segundas jugadas tiene muchísimo ganado. Muchísimo. Pues bueno, t'animo ja de fotazes, que és l'únic patrocinador de moment. Molt agraït, moltes gràcies en José, i aquest vídeo sortirà d'aquí 2 setmanetes. Podeu veure reels a TikTok, Instagram... Bueno. ¡Oh! ¡Oh! Espera. ¡Oy, oy, oy! Se vienen cositas, se vienen cositas. Regalito. A ver. Un balón no es. Es la del año pasado, porque la de este año no ha llegado todavía. ¿Verdad? Señores, un altre yo la enseño aquí. Un altre precio de colección. Muchas gracias. A ti por la Me invitación. encanta. Otra, ¿no ves? Yo las tengo que quitar cada día porque mañana hay comidas y cenas a tope. Tenemos que, le dije ayer a Polero, que con Carlos y los que vais viniendo un día, hacer un grupo de WhatsApp y haremos un arroz brut. Sí, claro, solo faltaría. Vale, tú le envías el WhatsApp al nominado, envíame el número a mí también para ponerme de acuerdo, porque no sé, ahora haré la semana que viene a Miquel, tiene que venir ya un poco cuando pueda y luego haré 2 semanas de paro en un segundo y luego volvemos a iniciar, Vale, perfecto. porque si no vamos mucho. Pues moltes gràcies y no sé quién está. Mos escolta o encara per Twitch? Carlos no sé si estará. Hoy ya está en el campo. No creo que esté en el campo todavía. ¿No? Dije, claro, es ahora el laboratorio. El director general de la mutua. De la mutua. Ahora ya vive el fútbol. Sí. Lo ha conseguido vivir del fútbol. Ya que como entrenador no, pero